Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Imaginemos por un momento la escena. Estar atados a los asientos de una pequeña cápsula en la punta de miles de toneladas de explosivos. Explosivos muy bien controlados, claro, pero explosivos al fin y al cabo. Sí, totalmente. A punto de salir disparados hacia el vacío. Y, debajo de esos asientos hay un escudo térmico que en su última prueba sin tripulación, pues se comportó de una forma que ningún modelo informático había previsto. Ninguno. Fue una sorpresa bastante desagradable, la verdad. Ya ves. Y con ese escudo, la nave va a acelerar a unos 40.000 kilómetros por hora en un viaje de ida y vuelta a la Luna. Pues bueno, para la gente que nos escucha, hoy es 6 de abril de 2026 y esta escena no es ciencia ficción. ¿Qué va? Es la realidad pura y dura ahora mismo. Exacto. Hace apenas 5 días, el 1 de abril a las 22:35 de la noche, hora universal coordinada, el cohete SLS iluminó la plataforma del complejo 39B en el Centro Espacial Kennedy. O sea, en este preciso instante hay 4 personas viviendo esa realidad. Es un escenario que, obliga a contener la respiración. Llevamos más de medio siglo orbitando cerca de casa, en la órbita terrestre baja, digamos. Volver al espacio profundo, cruzar esa frontera invisible, requiere una cantidad de energía y una precisión técnica que apenas estamos empezando a redominar. Sí, es como volver a aprender a andar en bicicleta, pero una bicicleta que va a 40.000 por hora, ¿no? Tal cual. Y lo que revela la documentación de hoy, el documento de la misión Artemis II de José Manuel García Bautista, pues no es un simple relato triunfalista de un lanzamiento perfecto. Es una radiografía brutal de los compromisos técnicos, las soluciones audaces y, las decisiones dificilísimas que la agencia ha tenido que tomar. Vale, vamos a desglosar esto. Porque, antes de meternos en las entrañas de esos motores o de hablar de la enorme controversia de ese escudo térmico que tiene tela, hay que mirar a quienes están ahora mismo dentro de la cápsula Orión. Sí, los verdaderos protagonistas. Eso es. Tenemos a Reed Wiseman, de 50 años, al mando. Victor Glover, de 49, como piloto. Christina Koch, de 47, especialista. Y Jeremy Hansen, de 50 años, de la Agencia Espacial Canadiense. Y no nos olvidemos de los suplentes en la recámara, Jenny Gilbons y Andrew Douglas. Cierto, importantísimos. Y, si leemos entre líneas en este análisis detallado, esta tripulación representa un cambio de paradigma bestial respecto a los años 70. Totalmente. La filosofía es otra. Claro, porque el Apolo era, en esencia, una herramienta de la Guerra Fría, puro músculo nacionalista, para clavar una bandera antes que el rival soviético, ¿sabes? Pero al ver a un canadiense en esa cabina, amparado por un tratado de 2020 entre Estados Unidos y Canadá, pues la sensación es que el modelo ha cambiado hacia, digamos, un bloque internacional. Lo fascinante aquí es cómo ese cambio de modelo político viene acompañado del intento de romper los propios límites físicos que dejó el programa Apolo. O sea, si la trayectoria sale según lo planeado hoy, esta tripulación va a establecer un récord absoluto de distancia. Llegarán más lejos que nadie. Exacto. Llegarán más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano en toda la historia de nuestra especie, superando la marca que estableció el Apolo 13 en su día. Madre mía. Es que se dice pronto. Ya. Y ese hito viene acompañado de otros que son profundamente simbólicos. Llevamos a la primera persona de raza negra, la primera mujer y el primer no estadounidense en abandonar nuestra órbita y viajar alrededor de la Luna. Claro, se está construyendo una narrativa de exploración mucho más global, sostenible, no la típica carrera a contrarreloj de los 60. Eso es. Aunque, viendo el historial de desarrollo de este proyecto, la palabra sostenible casi parece una broma pesada, la verdad. Ha sido un camino lleno de baches, desde luego. Lleno no, minado. El camino hasta el lanzamiento de este pasado 1 de abril ha sido un campo de minas técnico.
En el documento queda clarísimo que esta misión es el resultado de múltiples mutaciones. Al principio, allá por 2017, ni siquiera se llamaba Artemis II. Se llamaba Misión de Exploración 2, o EM2. Exacto, EM2. Y el plan original suena casi a película de ciencia ficción de Hollywood. Querían que esta tripulación volara hacia un asteroide que previamente habría sido capturado y arrastrado a la órbita lunar por una sonda robótica. Una locura de concepto, sí. Planeaban llevar una carga útil gigantesca, más de 50 toneladas, para que los astronautas salieran a dar paseos espaciales y recogieran rocas de ese asteroide capturado. Canceló en la primavera de 2017. Y a partir de ese momento, la arquitectura de toda la misión sufrió un efecto dominó masivo. Al descartar el asteroide, el enfoque pasó a ser la entrega del primer gran módulo para la futura estación lunar Gateway. Ah, la famosa Gateway. Eso es. Pero la plataforma móvil de lanzamiento en tierra, que tenía que soportar una versión del cohete muchísimo más potente para llevar tanto a la tripulación como ese enorme módulo a la vez, se convirtió en un agujero negro de retrasos y sobrecostes. O sea, la complejidad de construir infraestructura terrestre capaz de soportar esas cargas a menudo es el eslabón más débil en la exploración espacial. Sí, siempre miramos al cielo. Pero el problema suele estar en el suelo, ¿no? La solución que encontraron en 2018 fue básicamente un divide y vencerás. Sacaron el módulo Gateway de este lanzamiento y, le pasaron el problema al sector comercial. Concretamente al Falcon Heavy de SpaceX. Exacto. Y eso liberó a Artemis III para ser, digamos, exclusivamente un vuelo de prueba de la nave Orión con tripulación. Pero, incluso con el camino despejado, armar el propio cohete SLS ha sido un calvario logístico. ¿Tela marinera? Sí, el documento menciona problemas con las válvulas de oxígeno en los motores principales a finales de 2023, que obligaron a sustituir un motor entero, el E2063, por el E2061 en abril de 2025. Sí, un trabajo de fontanería espacial brutal. Y luego, a principios de este mismo año, en febrero de 2026, una fuga de hidrógeno líquido durante un ensayo general forzó a retrasar el lanzamiento de marzo a abril, sumado a un problemilla de presurización en la escotilla. Y a ver, lo que me pregunto al leer esto es, ¿por qué el hidrógeno líquido sigue siendo el gran talón de Aquiles décadas después del transbordador espacial? Pues a ver, la respuesta está en la física fundamental de los fluidos criogénicos. O sea, el hidrógeno es el elemento más ligero de todo el universo, ¿vale? Su molécula es minúscula. Enana. Exacto. Entonces, para mantenerlo en estado líquido y poder usarlo como combustible en el cohete, tienes que enfriarlo a unos 253 grados bajo cero. ¡Qué frío, por favor! Imagínate, cuando introduces un líquido tan extremadamente frío en las inmensas tuberías de un cohete, los metales de las válvulas y las juntas se contraen térmicamente. Y esa contracción crea resquicios microscópicos. Ah, y por ahí se cuela. Claro, dado que la molécula de hidrógeno es tan pero tan pequeña, encuentra cualquier vía de escape por minúscula que sea. O sea, es una batalla constante contra la termodinámica. Las válvulas de presurización de la escotilla, por ejemplo, sufren presiones similares en el vacío del espacio. Así que controlar fugas en este entorno no es que sean incompetentes, es la realidad brutal de manejar los materiales más volátiles que existen en la naturaleza. Vale, entiendo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, manejar fluidos a 200 grados bajo cero tiene mérito, pero lidiar con el otro extremo del termómetro casi paraliza por completo esta misión. El famoso escudo. Hablemos del escudo térmico de la nave Orión, sí. O sea, el escudo es literalmente el único salvavidas físico que tienen los astronautas cuando la cápsula choque contra nuestra atmósfera a 40.000 km/h en su regreso. Si falla eso, falla todo. Exactamente. Tras el vuelo no tripulado de Artemis I en 2022, descubrieron que el material que recubre el escudo, el llamado ABCOAT, no se consumió como debía. Hubo una erosión imprevista y pérdidas de bloques enteros de material. Para entender la gravedad de esto, hay que entender cómo funciona un material ablativo como el ABCOAT. O sea, no está diseñado para resistir el calor como si fuera un espejo rebotándolo, ¿sabes? No. No, está diseñado para quemarse lentamente. A medida que la cápsula reentra en la atmósfera, la tremenda fricción genera temperaturas de miles de grados.
Entonces, el material ablativo absorbe ese inmenso calor, se funde y se desprende en forma de gas, llevándose el calor lejos de la estructura interna de la nave. Vale, o sea, se va sacrificando poco a poco. Eso es un proceso de sacrificio controlado y súper uniforme, o debería serlo, porque sin embargo, en Artemis 1, el análisis posterior reveló que ciertos gases quedaron atrapados bajo la superficie del material durante ese proceso tan intenso. La presión de esos gases, pues, resquebrajó el escudo desde dentro. Claro, como si hirviera. Más o menos, provocando que se desprendieran trozos sólidos de material en lugar de gasificarse suavemente como estaba previsto. A eso lo llamaron pérdida de carbón, y es algo que altera por completo la aerodinámica térmica de la cápsula. Uf, y claro, viendo que el escudo falló de esa manera estructural en un vuelo de prueba, la deducción lógica de cualquiera sería que, oye, para meter a 4 personas ahí dentro en el siguiente vuelo, pues hay que rediseñar o reemplazar ese escudo por uno nuevo, ¿no? Sería lo intuitivo, sí. Pues la agencia no lo hizo. Optaron por una solución que la verdad suena profundamente contraintuitiva. O sea, en lugar de cambiar el escudo térmico, decidieron alterar la trayectoria de entrada de la nave. Modificaron el ángulo, eso es. Sí, aumentaron el ángulo de descenso para que la cápsula caiga de forma mucho más pronunciada hacia la Tierra. A ver, yo leo esto y pienso, no es como darse cuenta de que los frenos del coche están defectuosos y en lugar de poner unos nuevos, decides conducir por una pendiente más empinada para que la gravedad te frene antes. O sea, ¿cómo justifican los ingenieros este nivel de riesgo? A ver, es una analogía interesante. Esto plantea una pregunta importante sobre la diferencia entre la carga térmica máxima y la saturación térmica. La lógica detrás de esta decisión de la agencia, según los análisis técnicos expuestos en el documento, es que al hacer la trayectoria de entrada más empinada o pronunciada, la cápsula Orión atraviesa la parte más densa de la atmósfera mucho más rápido. Cae a plomo, digamos. Exacto. Es cierto que esto provoca un pico de temperatura muchísimo más agresivo durante un breve lapso de tiempo. Hace más calor, sí. Pero, y aquí está la clave para la ingeniería, se reduce drásticamente el tiempo total que el escudo pasa expuesto a ese calor. Ah, vale. Menos tiempo de horneado, por así decirlo. Claro. Lo que destruyó el escudo en Artemis 1 fue el tiempo prolongado de exposición que permitió que el calor penetrara profundamente en las capas y atrapara esos gases. Al acortar el tiempo de fricción, al caer más en picado, limitan la profundidad a la que penetra el daño. Así argumentan que la estructura subyacente de titanio se mantendrá perfectamente a salvo, aunque se sigan perdiendo trozos de la capa externa. Vale, entiendo la física. Pero esa justificación matemática no calmó las aguas, para nada. El informe del equipo de revisión independiente, que concluyó en diciembre de 2024, salió a la luz fuertemente censurado. Y eso, claro, disparó todas las alarmas y desató una tormenta de críticas de antiguos ingenieros y astronautas veteranos. Hubo muchísimo ruido con ese tema. Sí, sí. Y por supuesto, nuestro objetivo aquí en este análisis es exponer ambas posturas, basándonos puramente en los textos, sin tomar partido. Los críticos afirman que hacer volar a 4 seres humanos con un diseño que ya ha demostrado grietas y desprendimientos impredecibles, pues es jugar a la ruleta rusa con la seguridad. Y pedían una pausa para rediseñar. Y del lado opuesto, claro, tenemos la postura institucional y el respaldo de figuras clave como Jared Isaacman. Él, tras revisar los datos a principios de este año, pues se posicionó a favor de proceder con el lanzamiento tal cual. Con el escudo viejo, digamos. Exacto. El argumento oficial se basa en campañas masivas de pruebas destructivas en tierra. Forzaron el material AVCOA a escenarios de daño muchísimo más severos de los que experimentó en Artemis 1. Y los modelos informáticos, según ellos, demuestran de manera concluyente que hay margen estructural más que suficiente para garantizar la vida de la tripulación en cualquier escenario posible de desprendimiento. O sea que confían a ciegas en ese margen. Básicamente aceptan que el escudo no funcionará de forma perfecta o bonita visualmente, pero aseguran que funcionará. Eso sí, la agencia ya ha confirmado que para la próxima misión, Artemis 3, sí que van a implementar un diseño completamente nuevo que solucione por fin la permeabilidad del material. Claro, o sea, un parche ahora y ya lo arreglamos de verdad para la próxima. Es un pulso fascinante entre el exceso de precaución y el pragmatismo puro y duro de la industria. Pero bueno, mientras esos debates siguen en la Tierra, la tripulación ya dejó atrás la teoría. Ellos ya están ahí arriba.
Ahora mismo están inmersos en su plan de vuelo, que, por cierto, tampoco es un disparo directo hacia nuestro satélite. Antes de irse a la Luna, pasaron las primeras 24 horas en una órbita terrestre alta y sumamente excéntrica. Sí, una órbita un poco particular. Básicamente se quedaron dando una gran vuelta elíptica alrededor de la Tierra, acercándose y alejándose, antes de encender motores para abandonar definitivamente nuestro vecindario. Sí, a ver, esa órbita elíptica de 24 horas es, digamos, el equivalente a probarte el equipo de buceo en la piscina antes de saltar al mar abierto. Buena comparación. Claro, cuando viajas al espacio profundo, el entorno es implacable y tu tiempo de respuesta es nulo. Durante ese primer día en órbita terrestre, la tripulación tuvo que estresar al máximo los sistemas de soporte vital de la cápsula Orión. Purificadores de aire, control de temperatura, gestión de residuos, todo, absolutamente todo, debía funcionar de manera impecable antes de alejarse de la posibilidad de abortar la misión rápidamente. Porque si pasa algo ahí, te puedes volver a casa enseguida. Eso es. Además, utilizaron la segunda etapa del cohete, que ya estaba vacía, como un objetivo pasivo, practicando maniobras de control manual y aproximación en el vacío. Y una vez confirmada la integridad de todos los sistemas, pues aprovecharon el perigeo, que es el punto de la órbita más cercano a la Tierra, para realizar la inyección translunar y escapar por fin de nuestra gravedad. Fíjate, el destino de esa inyección translunar es el clímax visual de la misión. O sea, van a sobrevolar la cara oculta de la Luna, pasando a unos 7.400 kilómetros de la superficie. Una vista privilegiada, sin duda. Ya te digo, estamos hablando de regiones que llevan décadas en la oscuridad para el ojo humano directo. Pero lo que me llama poderosamente la atención de los documentos es cómo van a retransmitir ese momento al mundo. No van a usar las típicas señales de radio de toda la vida. Están probando el sistema O2O, un enlace de comunicaciones ópticas basado en láser. Sí, tecnología a punta. Prometen descargas a 260 megabits por segundo directamente a instalaciones en California y Nuevo México. O sea, yo tengo menos velocidad en el wifi de mi casa, te lo prometo. Bueno, es que el salto de la radiofrecuencia a la comunicación óptica es monumental. Las ondas de radio tradicionales, a medida que viajan por el enorme espacio, se ensanchan y se dispersan, perdiendo muchísima densidad de datos. Es como, intentar iluminar un punto a 1 kilómetro de distancia con una bombilla de salón normal. Claro, la luz se esparce por todas partes y no llega a casi nada. Exacto. El sistema O2O, al utilizar tecnología láser infrarroja, comprime todos esos datos en un haz de fotones increíblemente concentrado. Es literalmente la diferencia entre usar un módem telefónico de los años 90, que hacía ruiditos, y tener fibra óptica en medio del espacio exterior. ¿Qué pasada? Esto va a permitir, por primera vez en la historia, ver transmisiones de vídeo en ultra alta definición y en tiempo real desde el vecindario lunar. Va a ser espectacular. Y bueno, la claridad de esa transmisión será fundamental para supervisar la maniobra más crítica de todo el viaje. Porque, a diferencia de las misiones Apolo 8 o Apolo 10, que encendieron sus motores para quedarse dando vueltas, atrapadas en la gravedad de la Luna, Artemis 2 no va a entrar en órbita lunar. Su ruta está diseñada siguiendo una llamada trayectoria de retorno libre. Exacto. El único antecedente que tenemos de algo así con humanos a bordo es la dramática misión del Apolo 13. Y ese antecedente lo dice todo, la verdad. La trayectoria de retorno libre es, una coreografía de mecánica orbital pura y dura. En lugar de gastar un montón de combustible para frenar y dejarse capturar por la gravedad lunar, lo que hacen es apuntar a un punto hiperespecífico cerca del borde de la Luna. Pasan rozando casi. Sí, la nave cruza el campo gravitatorio de tal forma que la propia masa inmensa de la Luna agarra la nave, altera su vector de velocidad y la arroja directamente de vuelta hacia la Tierra, como si fuera una onda gigante o un boomerang. Me explota la cabeza, te lo juro, es brillante. Lo es. Y lo crucial de esta maniobra, desde el punto de vista de la seguridad, es que una vez que el motor realiza la inyección translunar inicial, si la nave Orión sufre algún fallo eléctrico o propulsivo catastrófico, pues la tripulación no se va a quedar a la deriva en el espacio. Ah, claro, porque la inercia ya les lleva. Las propias leyes físicas de la gravedad los van a devolver a la atmósfera terrestre de manera totalmente automática en unos 3 días. No requiere hacer encendidos de emergencia ni nada. O sea, literalmente usan la gravedad de la Luna como un motor de rescate pasivo. Exactamente. Es de una elegancia sobrecogedora, la verdad.
Y mientras la cápsula traza ese arco colosal de vuelta, hay que recordar que la zona alta de la órbita terrestre por donde pasaron antes, pues se quedó un poco más concurrida tras su paso. Sí, dejaron regalitos. Eso es. El cohete llevaba pasajeros adicionales escondidos en el adaptador. 5 CubeSats desarrollados por diferentes agencias internacionales. A menudo pensamos en estos satélites pequeños, tamaño caja de zapatos, como simples juguetes académicos para universidades. Pero no lo son, para nada. ¿Qué va? Las cargas que van en este lanzamiento son asombrosas. Por ejemplo, en el documento vemos que el Tacheles de Alemania está ahí arriba midiendo cómo la radiación destroza los componentes eléctricos no blindados, pensando en futuros rovers lunares. Muy necesario. Y luego está el Atenea, de la Agencia Espacial Argentina, la CONAE. Su objetivo es mapear el entorno radioactivo, pero también probar tecnología GPS a altitudes extremas. Lo cual, a mí me resulta muy confuso, porque la red de satélites GPS está en órbita terrestre, sí, pero apuntando hacia abajo, hacia nosotros. ¿Cómo puede un satélite que se está alejando hacia la Luna navegar usando GPS? Es un ejercicio de puro ingenio en el procesamiento de señales. Tienes razón en que los satélites GPS en órbita terrestre media emiten su señal principal hacia abajo, hacia la superficie de la Tierra. Para los móviles y los coches, claro. Eso es. Pero las antenas de esos satélites no son perfectas. Siempre emiten lo que en telecomunicaciones se conocen como lóbulos laterales. Son pequeñas fugas de señal electromagnética que escapan hacia el espacio exterior en la dirección totalmente opuesta a la Tierra. Como luz que se escapa por los bordes de una linterna. Exacto. Muy buen ejemplo. Entonces, lo que intenta demostrar el instrumento del satélite argentino Atenea es que, utilizando algoritmos súper avanzados y receptores extremadamente sensibles, es posible captar esos tenues lóbulos laterales. Y con eso, calcular una posición hiperprecisa a cientos de miles de kilómetros de distancia de la Tierra. Es que es alucinante, ¿de verdad? Si esto funciona y se estandariza, las futuras naves lunares no dependerán de las saturadísimas antenas parabólicas gigantes de la Tierra para saber dónde están en cada momento. Podrán navegar de forma totalmente autónoma, aprovechando los ecos de nuestra propia red GPS. O sea, la democratización del acceso al espacio profundo está en pleno apogeo. Fíjate, desde satélites argentinos rastreando ecos GPS hasta tecnología láser. Pero bueno, la realidad es que el verdadero foco de experimentación de esta misión no está en el silicio ni en los ordenadores, sino en la biología humana. ¿Los verdaderos conejillos de Indias? Sí, tal cual. Al leer detenidamente la lista de cargas útiles biológicas en el texto de García Bautista, queda claro que Weissman, Glover, Koch y Hansen no están ahí arriba solo para pilotear y mirar por la ventana. Están ejerciendo como sujetos de prueba clínicos para entender qué le sucede a la carne humana lejos de la Tierra. Tenemos 2 experimentos principales, el Avatar y el Archer. Sí, el Avatar significa respuesta análoga de tejido de astronauta virtual. Lo que la agencia ha metido en la nave es un tejido sintético muy avanzado que replica la función de órganos humanos específicos. O sea, ¿órganos artificiales en miniatura? Más o menos. Y la clave de este experimento es su ubicación física. La Tierra está protegida por los cinturones de Van Allen, que son unas inmensas zonas magnéticas que desvían la radiación letal del Sol y los temibles rayos cósmicos galácticos. Nuestro escudo natural. Exacto. La Estación Espacial Internacional orbita muy por debajo de este escudo, por lo que sus datos sobre radiación están, mitigados, están a salvo. Pero al llevar el tejido Avatar en la Orión mucho más allá de la Luna y fuera del refugio magnético de la Tierra, pues los científicos podrán analizar la degradación celular pura y dura. Viendo el daño real sin filtros protectores, vaya. Sí, el daño causado por la radiación del espacio profundo tal cual. ¡Qué miedo! Y bueno, ese nivel de análisis celular sintético se complementa con el experimento Archer, que mide los propios cuerpos vivos de la tripulación en tiempo real. O sea, llevan puestos monitores de sueño y movimiento y están proporcionando muestras regulares de saliva. Sí, todo el rato recabando datos médicos. El objetivo de esto es rastrear marcadores biomédicos del sistema inmunológico, porque lo que los investigadores buscan probar es cómo esa combinación simultánea de microgravidad, radiación ionizante y, ojo, el severo aislamiento psicológico, pues confunden a los glóbulos blancos y suprimen la capacidad del cuerpo humano para defenderse. Es un cóctel muy peligroso para el cuerpo, sí. Y yendo este enfoque tan sumamente agresivo en la degradación inmunitaria y física,
Sumado un detalle del protocolo de regreso, pues la verdad es que hay algo que encaja de repente. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Porque tras esos 10 días, la nave va a amerizar en el Pacífico cerca de San Diego, y la Marina de los Estados Unidos los va a rescatar. Como siempre. Sí, pero en lugar de darles un buen descanso tras una reentrada brutal a 40.000 kilómetros por hora, la agencia ha preparado una pista de obstáculos físicos y un paseo espacial simulado con gravedad alterada para que los astronautas lo realicen en cuanto pisen el barco de rescate. Inmediatamente después. Sí, o sea, sin poder ni ducharse. Este nivel de castigo inmediato, no sé, sugiere que Artemis II no es solo un simple viaje lunar para probar un cohete. No, para nada. Esa es la deducción correcta. Si conectamos esto con el panorama general, la verdad es que todo este inmenso aparato médico y el brutal protocolo posvuelo son en esencia un ensayo general biomédico para ir a Marte. Claro, Marte es el objetivo final. Piensa que un tránsito hacia el planeta rojo tomará entre 6 y 9 meses. 9 meses en condiciones horribles de microgravedad y radiación severa. Y cuando una tripulación amartice por fin, pues no habrá barcos de la Marina, ni equipos de buzos, ni 50 médicos esperándolos con mantas. Estarán solos ante el peligro. Totalmente. Tendrán que ponerse trajes que pesan decenas de kilos, salir ahí fuera y comenzar a operar infraestructura pesada inmediatamente, bajo la gravedad marciana, después de meses de atrofia muscular y depresión inmunológica. Es que es impensable. Madre mía. Por eso, obligar a esta tripulación a realizar una pista de obstáculos minutos después de ser sacados del Océano Pacífico es, digamos, la única manera realista de obtener datos empíricos. Necesitan saber la rapidez con la que el cerebro y los músculos humanos pueden readaptarse a la gravedad tras el shock del espacio profundo. Es someter a la resistencia humana a un banco de pruebas extremo, vamos. Aunque, a pesar de todo este rigor quirúrgico, las pruebas médicas y las calculadas maniobras orbitales han querido mantener vivo un poco el asombro colectivo, la parte humana. El toque romántico, ¿no? Exacto. Dentro de esa cápsula ultratecnológica, en medio de los escudos térmicos dudosos y los monitores médicos, viaja una cosita diminuta, una simple tarjeta de memoria SD. En ella están grabados los nombres de más de 5.600.000 personas. Millones de ciudadanos de todo el planeta, fíjate. Sí, gente que logró su billete digital para viajar, simbólicamente, al lado de la tripulación en este hito histórico. Es un hermoso recordatorio de que, detrás de todos los áridos debates sobre válvulas criogénicas y márgenes estructurales, el impulso primordial de todo esto sigue siendo la simple curiosidad humana compartida. Sin duda alguna. Y para ir destilando todo este inmenso análisis de los documentos de hoy, Artemis II no es un paseo nostálgico para recordar la gloria del Apolo. Es un laboratorio en movimiento, literalmente. 4 personas están validando el diseño internacional de una misión que, empuja al máximo los límites térmicos y estructurales de la ingeniería con, recordemos, un escudo ablativo bastante cuestionado. Asumiendo un riesgo altísimo. Altísimo. Están testando sistemas láser revolucionarios como el O2O y navegaciones autónomas usando ecos GPS, mientras sus propios cuerpos proporcionan la información celular crítica sobre la radiación extrema de ahí fuera. Toda la carne en el asador, nunca mejor dicho. Sí. Y todo ello con un solo horizonte, que es recopilar los datos indispensables que dictaminarán si el salto humano hacia Marte, que se vislumbra tras el futuro lanzamiento de Artemis III en adelante, es de verdad físicamente viable. Y ese horizonte hacia Marte, fíjate, es precisamente lo que nos deja la reflexión final de hoy. A lo largo de esta misión de 10 días, el seguro de vida definitivo de la tripulación de Artemis II es la trayectoria de retorno libre. El boomerang lunar. Como una red de seguridad totalmente automática. Si la tecnología a bordo falla hoy o mañana, pues el cosmos los escupe de vuelta a la atmósfera terrestre en solo 3 días. Menudo alivio. Es un mecanismo brillante que salva vidas, desde luego. Pero si todo el enfoque biomédico y tecnológico de Artemis II está verdaderamente diseñado para llevarnos a Marte, la pregunta obligada es ¿qué pasará cuando demos ese paso final? En la negrura inmensa del tránsito interplanetario hacia Marte, no existe el salvavidas del retorno libre de 3 días. Ahí no hay red que valga. Ninguna. Un fallo sistémico allí en medio significa estar a meses y meses de cualquier mínimo atisbo de rescate, rodeados absolutamente de nada. Da escalofríos pensarlo.
Así que, bueno, al contemplar hoy a esta valiente tripulación orbitar la cara oculta de la Luna, queda en el aire esta gran duda. ¿Demuestra este logro espectacular lo inmensamente preparados que estamos para conquistar por fin el espacio profundo? ¿O subraya de una forma casi intimidante la profunda dependencia física y psicológica que aún tenemos de la gravedad protectora de nuestra Tierra? Ahí lo dejo, para que la gente que nos escucha lo piense. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.